amigos de Contracara, programa que se transmite vía UPC TV. Y como siempre, aquí con Martín Higueras. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya pasó el temblor, la tempestad de todo este asunto político, de los pibes de Me dijiste vacancia. temblor y no sé a qué te refería, porque hay tantas cosas que ocurren, pero ya lo capté, efectivamente, lo de la vacancia, ¿no? Ya bueno, ya ese asunto ya quedó zanjado. Y bueno, van a seguir las investigaciones de la Fiscalía, Como que debe es ser. algo normal y Claro. natural. Y si encuentran pues algo que implique una decisión más bien judicial, pues será cuando termine su mandato Martín Vizcarra en julio del próximo año. Además, él mismo ha admitido que su voz es la que aparece en los audios, ¿no es cierto? Pero lo normal, como tú mismo dices, Manuel, es que esta investigación empiece. De hecho, él se ha mostrado dispuesto a ayudar en ese sentido, pero el 28 de julio del año 2021 a las 6 de la tarde, pues es otra figura, ¿no es cierto? Pero Así por es. ahora el proceso de vacancia ya acabó, afortunadamente. Sin embargo, Manuel, no sabemos qué pueda pasar de aquí a julio, ¿no es cierto?, del próximo año. No, bueno, Eh, en nuestro país, con el claro, marco político que tenemos de inestabilidad, puede pasar cualquier cosa, eso es cierto. efectivamente, ¿no? Y los audios, Manuel, que son los que presentó el señor Alarcón en el Congreso y que fueron origen de este proceso de vacancia, es un tema que vamos a tocar en esta edición de Contracara. Creo que va a ser bastante interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sí, bueno, para Contracara ahora tenemos de invitados a Gustavo Adriancén, que ha sido exministro de Justicia en la Así es, época de Ollanta Humala, así es, y a Horacio Potestá, periodista que se ha dedicado básicamente al periodismo de investigación. así Bueno, es. con Gustavo Adriancén vamos a conversar acerca de la crisis, pero sobre todo vamos a tratar de enmarcarnos en los aspectos legales, ¿no?, en los procedimientos. Y Efectivamente. con Horacio Potestá vamos a referirnos al tema de los materiales de audio y video que muchas veces son instrumentalizados por los periodistas para Así poder es. hacer nuestro trabajo, pero eso requiere un tratamiento. Mm. Vamos a conversar cómo es que él, cuando ha tenido la ocasión, porque él ha tenido la ocasión de contar muchas veces con audios, cómo es ese tratamiento, cómo es esa contextualización de los temas para no incurrir en errores, ¿no? Hay casos muy emblemáticos en los últimos 30 años en el Perú, ¿no es cierto? Pero recordemos además, Manuel, que los audios son estos materiales audiovisuales que han llevado a proceso de vacancia a los dos últimos presidentes. Recordemos a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Y ahora al presidente Martín Vizcarra, Los ¿no? audios de Mamani, ¿no? Los audios de Mamani, y ahora son los audios de Alarcón o no sé muy bien cómo llamarlos, los audios de Vizcarra finalmente, Sí. ¿no? Pero en fin, efectivamente, una cosa es lo que ocurre dentro del hemiciclo del Congreso, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo lo debe tratar el periodismo, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a tratar justamente con Horacio en la edición de hoy. Así es. Bueno, entonces pasamos a nuestra primera entrevista con el doctor Gustavo Dirancén, es ministro de Justicia. Así es, vamos. Bien, amigos de UPC TV, del programa Contracara, estamos ahora con el doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia del Perú, y con él vamos a hablar sobre los alcances legales de varios temas relacionados con la coyuntura política nacional. Doctor Adriancén, bienvenido a UPC TV. Martín Manuel, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder estar con Gracias. ustedes en el programa. Gracias, Gracias, doctor, doctor, por gracias. estar con nosotros. Doctor Adriancén, me gustaría empezar esta entrevista con una valoración sobre la situación legal del presidente Vizcarra, en particular después de este proceso de vacancia que nos ha tenido muy concentrados a los periodistas y a todos los que nos interesa, por supuesto, el tema político, y un proceso de vacancia que finalmente resultó más un proceso político que judicial, ¿no es cierto? Es que en realidad se trata de un proceso político. Mm, Por eso es que se ve en el Congreso y no se ve en el Poder Judicial. Y se trata de un procedimiento político porque allí, según la Constitución, está previsto analizar cada una de las causales de vacancia del presidente de la República, entre las que se encuentra esta causal por incapacidad moral permanente. Discutible, cierto, muy discutible, muy amplia, muy laxa, pareciera que en ella podría entrar todo, ¿verdad? Mm. Entonces, de allí la crítica que se hace. Pero
A mi entender, hay cosas que van más allá de lo que puede ser un delito. Si cometes un delito, naturalmente irás al Poder Judicial a purgarlo. Ujú. Pero cuando se trata de alguna de las circunstancias no previstas, se utiliza una fórmula como esta. El riesgo fundamental es el abuso de esta regla. Y probablemente a nosotros nos sepa poco amargo ver que hemos sido testigos de procesos de vacancia Fujimori, el proceso de vacancia a PPK y proceso de vacancia ahora a Martín Vizcarra, cuando esta era una fórmula que no se aplicaba, me parece, desde principios del siglo pasado. Ujú. Mm. Pero allí también creo que se va reflejando una suerte de crisis de nuestra clase política a partir de hierros evidentes de los presidentes de la República y de congresos que no habrían sabido manejar bien estas circunstancias. Creo que el diálogo político está ausente y creo que también están ausentes muchas explicaciones como las que Vizcarra tendría que darle al país, ¿verdad? Sin duda. Doctora Adriancén, para redondear bien este tema que tiene que ver con la figura de la vacancia, desde su punto de vista, la vacancia presidencial, la figura de la vacancia presidencial, tiene, o mejor dicho, le falta detalle, le falta ser más puntual para evitar justamente libres interpretaciones y en consecuencia caos y en todo caso también dudas a nivel político. Am, allí podríamos caer nosotros en el prurito de quererlo o constitucionalizar todo o quererlo legislar todo. Probablemente algún colega mío positivista lo que diría es, ese inciso 2 de la incapacidad moral permanente merece una ley de desarrollo constitucional donde se pongan todos los supuestos. Pero Ujú. mira, la experiencia nos demuestra que siempre la realidad va mucho más allá de la ley e incluso de la imaginación del legislador. Claro. Siempre van a aparecer algunas circunstancias excepcionales que no van a haber estado contenidas. Yo creo que la fórmula utilizada en el texto constitucional es una fórmula adecuada. Me Bien. explico. Se necesita una mayoría calificada de 2/3, es decir, 87 votos, para poder vacar un presidente de la República. Teniendo en cuenta que eso de la República representa a todos los peruanos, terceras partes del país estén de acuerdo con la vacancia, es una cifra significativamente. E incluso hay rumores que la magistrada constitucional, la señora Ledesma, presidenta del TC, estaría planteando que en adelante la 107. cifra se lleve a 104, 4, 104. ¿no? 104. 104, esto haría que el 80% del Parlamento esté de acuerdo. Vamos, prácticamente estamos hablando de una unanimidad para esto. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto, Manuel Martín? Quiero decir que la razón es política. Y aquí sí vale la fuerza de los votos. Si se obtienen los votos en consecuencia, la vacancia prospera. No Ujú. hay mayor argumento de carácter legal, como se pretende decir a esto. Porque mire usted, seguro han escuchado estos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente es encontrado teniendo relaciones sexuales con un menor de edad? No es una causal de vacancia, porque la pedofilia no está considerada una causal de vacancia, pero sin duda alguna es una causa de Es un delito, indudable ¿no? moralidad. Es un delito, sí, pero por el que no puede ser acusado. Ok. ¿Okay? Entonces Y es tendrías que más, esperar que el mandato termine para recién exacto. acusarlo por ese delito. Pero en tanto eso ocurra, tú tendrías que tolerar, que soportar un presidente pedófilo en la casa de Pizarro. No, Eso claro. no acepta ninguna lógica. Sin Lo duda. que tendrías que hacer es recurrir al mecanismo de la incapacidad moral permanente, porque evidentemente alguien que comete un delito tan grave como la pedofilia está descalificado moralmente para que deje el país, para que deje el gobierno, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que la fórmula es buena y haberlo reducido a los votos es bueno. Lo malo, Martín Manuel, es el Eh, abuso. Eso es lo malo. Para terminar solamente con la pregunta, se le he formulado porque hace poco, en un programa radial, entrevistaron al abogado Enrique Gersi, que ha sido Sí. parte de la defensa del Congreso, y él manifestó incluso que al presidente de la República se le podía vacar solamente por su mala gestión económica en este contexto de pandemia.
El colega, Jaime Chincha, le retrucó, le dijo que eso no era una razón. Sin embargo, Gersi replica diciendo que era un agravante. Entonces, ya con este tipo de respuestas por parte de colegas suyos, uno ya queda confundido. No, mire, bueno, dicen allí que donde hay dos abogados hay tres opiniones, entonces la de Gersi no es más que una de esas opiniones. Por supuesto, opinión con la que yo no comparto, en un extremo como aquel de una mala gestión presidencial que haría incurrir en incapacidad moral, no creo. Porque en todo caso estarían más cerca de la capacidad moral aquellos que tienen un plan de gobierno o hacen promesas electorales y finalmente no las cumplen, ¿verdad? Sería mentira al electorado, pero yo no creo que esa sea una de las causas. Fíjate, este ejemplo y la respuesta que yo doy nos permite darnos cuenta de lo difícil que sería pretender identificar una por una las causales de incapacidad moral, ¿verdad? Porque va a haber para todos los gustos. Recordemos el caso, por ejemplo, de Toledo con su hija no reconocida Saraí. Claro. Claro, Y por ejemplo. recordemos el caso de García con el hijo extramatrimonial Dantón. Exacto. Para muchos seguro, aquellos dos casos eran muestras claras de incapacidad moral, pero la mayor censura cayó sobre Toledo porque no quiso reconocer a la hija, mientras que García la reconoció e incluso apareció con la señora Pilar Nores en Palacio anunciando aquel hecho. Lo recordamos. Entonces, esto de la moral siempre resulta ser bastante relativo e intentar ponerlo en una ley, divisarlo, sería francamente complicado. Pero en ambos casos La gran- había bancada. Había bancada. Sí, Había claro, bancada. claro que sí. Acá no hay bancada, pues. Por eso ocurrió Bueno, lo que no ha hay, pasado. es un decir también, ¿ah? Porque pareciera que hubiera y más de una. Martín, disculpa que te corté. No, una de las cosas que Manuel y yo hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, en que este proceso de vacancia ya se había iniciado, por lo menos se pensaba en el asunto, y es que no hay igualdad de condiciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el sentido que sabemos que el presidente no puede hacer un proceso de disolución, ¿no es cierto?, del Congreso en el último año de su gestión, pero el Congreso sí puede hacerlo, sí puede iniciar una moción de vacancia contra el presidente, ¿no es cierto? Y el problema es que no estamos en una situación normal, estamos en una situación de emergencia sanitaria y además de emergencia económica, y es mucho más sensible este tipo de cambios ahora mismo, doctor. Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero también yo levantaría otras voces, Martín, ¿no? Yo diría, por ejemplo, la Constitución tendría que decir que en tiempos de pandemia o de crisis económica no se vacan los presidentes. Claro, claro. Entonces, o sea, aquello, como les digo, o sea, no soporta ningún análisis. Al presidente hay que vacarlo cuando hay que vacarlo. Claro. Y no hay que vacarlo, por supuesto, cuando no ocurra. Ahora, hay coyunturas que se tienen que tener en cuenta. Por eso es que el abuso es lo que no estaría permitido. Mira, por ejemplo, Martín, Manuel, había unas voces que decían que de la misma manera como el presidente el último año no puede disolver al Congreso, el Congreso el último año no podría vacar al presidente. Esto en el marco del denominado equilibrio de poderes, ¿verdad? Así es. Tú puedes una cosa y yo puedo otra cosa, es decir, nos vamos haciendo contrapesos. Podría ser interesante esa figura. Ahora, yo nunca he mostrado mi antipatía, sino muy por el contrario. Yo soy de los que levantan hoy día las voces de que es necesario probablemente volver a leernos como país a partir de un nuevo texto constitucional. Fíjense, la Constitución del 93, criticada por su origen espurio, dado por el Fujimorato, hoy día ya tiene 27 años, va a cumplir 28 en el centenario, y yo creo que el Perú del siglo pasado, del año 93, no es el Perú de este siglo del año 2020. Sí, Yo pero creo doctor, está que no lo marcando vayan a un nuevo escuchar, mundo. que no los vayan a escuchar los miembros del Congreso de Unión por el Perú, que durante justamente digamos, sus intervenciones en el proceso de vacancia hablaban de un cambio constitucional con un argumento que había que incluir la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Porque alguno incluso le deseó la pena de muerte al propio presidente Vizcarra. Es un absurdo. Esas son barbaridades. Si Por me eso permite, yo es que este partido, preferiría que este Congreso no tocara ese tema, este Congreso, por lo menos. no, yo no creo que tenga que ser este Congreso, además que ya no Sí, habría sí. tiempo, No ya no había habría tiempo, pero debemos pensar en el Perú del siglo XXI y probablemente un nuevo Congreso, un nuevo referéndum nos pueda llevar a una constituyente pequeñita,
de unos 50, 80 miembros que solamente elabore un nuevo texto constitucional. Y fíjate, creo que es necesario que el Perú se vuelva a leer. No somos los mismos. Creo que va a servir para unirnos pensando en lo que es el nuevo siglo, pero sin aquellas barbaridades de instaurar la pena de muerte. Por eso es que ahora tienen la pretensión de que nos apartemos de San José de Costa Rica, porque por lo menos ya les hicieron entender que mientras eso no ocurra, no podemos instaurar pena de muerte en el Perú, ¿no? Pero bueno, ya esas cosas ya nuestro país no lo soporta, ¿no? Bueno, nuestro país supuestamente no soporta muchas cosas, pero pasa el tiempo y parece que fuéramos inmortales, inmortales en la precariedad institucional, ¿no? Yo le Sí, quería hacer tiene una mucha pregunta razón. que va a Tiene mucha apelar razón, ¿no? a su experiencia y a su sentir personal. Usted ha sido parte de un gobierno, usted ha sido ministro de Justicia de Ollanta Humala. Desde su intimidad, ¿cómo siente que un expresidente como él, su esposa, estén investigados por la justicia? ¿Cómo evalúa usted justamente este contexto, que es delicado, pero que de todas maneras a usted también lo toca en el sentido que ha formado parte de este gobierno, ha trabajado con estas personas y ahora estas personas están siendo investigadas? Bueno, la sensación es una sensación de insatisfacción personal muy grande, ¿no? Es cierto, ninguno de los hechos por los que se le acusa al presidente Humala o incluso a su esposa sucedieron durante el periodo que yo ejercí el cargo de ministro, pero no dejo de identificarme y cuando no de ratificar mi pertenencia a dicho gobierno. Durante el tiempo que a mí me tocó ser ministro de Justicia, yo sería muy ingrato y faltaría la verdad si dijera que fui testigo, escuché, presencié algún acto contrario a la ley. No lo hubiera permitido, sin duda alguna, pero a mí no me tocó vivir esos momentos. Sin embargo, como integrante y perteneciente de un quinquenio gubernamental, genera una sensación de insatisfacción muy grande. Ahora, yo sí creo que lo más importante es ir ante los tribunales de justicia y ahí probar o tu inocencia o que demuestren tu culpabilidad. Y si eres culpable, pues a la cárcel. Pero ¿sabe qué pasa, doctora Dirancén? Que no es el Dime. único caso, ¿no? Tenemos No, el sin caso duda. de Pedro Pablo Kuczynski, otro expresidente, el caso de Alan García, que fue Así es. buscado a su casa para ser investigado. Bueno, ya sabemos que la situación de Alan García terminó en un suicidio. Se Entonces, suicidó. todos los presidentes de este Toledo está país, exiliado, Toledo está en Estados Toledo Unidos. no vuelve, se ha pedido su extradición de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, mire, después de Belaúnde, todos esos presidentes han sido investigados. Entonces, Sí, sí. eso también da una lectura terrible sobre la alta investidura de nuestros mandatarios, que no es tan alta al parecer. Y Paniagua. El presidente Bueno, Paniagua Paniagua no, tampoco. Paniagua no. El Claro, presidente un Paniagua y el presidente de presidente transición. Belaúnde no fueron investigados en lo que va de la democracia. Pero fíjate, esto desalienta sin duda alguna y por eso Manuel Martín la necesidad de hacer algo distinto, ¿no? Sí. Mira, yo creo que la crisis nos ha hecho, del COVID-19 nos ha hecho reflexionar a todos, a mí personal, sobre la necesidad de buscar y de hacer algo distinto por el país. Yo espero, realmente espero, que los tiempos que vengan sean mejores. Esta va a ser una campaña sui generis. Vamos a tener oportunidad de ver calles llenas de afiches, mítines, pues la gente va a seguir en pandemia para entonces y con inmovilización social se va a ver en los medios de comunicación. Y sabes qué, Manuel, Martín, creo que el gran cambio tiene que empezar por cada peruano, por lo que votamos, por lo que elegimos. O sea, no podemos seguir votando pues a la loca, decidiendo en la fila a quién vamos a elegir, preguntándole a nuestro vecino, a nuestro amigo, por quién votó para nosotros hacer lo mismo. Creo que merecemos algo distinto, pero empezando por nosotros. O sea, ya no podemos votar porque hay un tupper de por medio, ¿no? Bueno, nos envían una lonchera, o sea, eso ya no lo podemos permitir. Y si nosotros queremos un Congreso mejor, pues tenemos que elegir un Congreso mejor. Ahora estamos obligando a los partidos políticos, por ejemplo, a la alternancia para insertar a la mujer dentro de este proceso que me parece adecuado. Hoy día estamos... Ahora, la alternancia también tendría que ser, a ver, disculpe doctor, la alternancia, no la alternancia, sino
el cumplimiento de un ciclo. Como en Estados Unidos, el presidente allá máximo puede reelegirse una vez. Luego de eso, nunca más puede volver a candidatear. Cosa que se renuevan las generaciones. Eso es Y importante. nadie se enquista en el poder. Eso es lo que acá en el Perú no sé por qué de pronto no se propone de manera concreta. Si es que queremos realmente tener relevos dirigenciales. Es que hay voluntad de permanecer, ¿no? Recordemos, Manuel, Martín, los integrantes del Congreso disuelto. Había gente que tenía 25 años de congresista, 20, 15, 12 años de congresista. O sea, ya eran congresistas profesionales. Sus propios partidos no podían tener renovación. Hoy día, por ejemplo, ya tenemos la alternancia para que la mujer se inserte. Hoy día se le ha prohibido a los partidos políticos que presenten en sus listas congresales a gente que ha tenido sentencia en primera instancia condenatoria por un delito mayor a 4 años, ¿no? Por un delito doloso. Entonces, fíjate, yo creo que vamos dando pinceladas, pasito por pasito. Hay más que sí. Por ejemplo, la ley de financiamiento ha sido aprobada muy a regañadientes. Ya la autógrafa debe estar en manos del presidente, ojalá que se apruebe, porque hemos sido testigos año tras año, queridos amigos, de que las campañas electorales están llenas de dinero sucio. Entonces eso no lo podemos seguir permitiendo, porque compras voluntades, compras conciencias, los congresistas recibían dinero de quienes lo financiaban, y los partidos políticos y sus candidatos también. Doctor, antes de terminar la entrevista, quería hacerle una pregunta sobre un posible nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, uno más, y es el proceso para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. 6 de ellos cumplieron su mandato el 3 de junio del año 2019. Y estamos pendientes, por supuesto, por también la pausa legislativa que tuvimos durante un tiempo. ¿Usted cree que puede ser el origen de un nuevo problema entre ambos poderes? Bueno, ya el problema existió, recordarás, Martín, hace algunos meses se pretendió hacer una elección bien truculenta, rodesca, y afortunadamente se pudo bloquear aquello. Sin embargo, tenemos también que admitir que a más de un año de vencido el mandato, los actuales miembros del Tribunal Constitucional no pueden continuar en el cargo, por el principio básico de la alternancia. Sí, claro. Ahora bien, el Congreso anterior fracasó en su intento de designar un nuevo Congreso y este, por lo visto, tampoco podrá hacerlo. No hay cómo sumes los votos, no hay cómo sumes votos para reemplazar 6. Entonces, hay que ponerse a pensar nuevamente, y allí la necesidad probable de empezar a creer en la necesidad de una reforma más profunda de las estructuras estatales, ¿no? Es bueno que el Congreso elija al Tribunal Constitucional. Es bueno que sea con una lista de invitados, o tiene que ser algo meritocrático. O sea, es bueno, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional tenga capacidad para observar un proceso de vacancia constitucional, un proceso competencial. Yo creo que los últimos sucesos nos hacen pensar en la necesidad de plantearnos varias relaciones interpoderes a partir de un mandato constitucional nuevo. Esperemos que el tiempo pueda abrir razones, ¿no?, para que las cosas vayan cambiando. Miren, el Perú ya no soporta más. Estamos sumidos en la crisis sanitaria y en la peor crisis económica de nuestra historia. Sin duda. La gente que es de mi generación, a partir de los 80, sufrimos mucho para llegar a poner al Perú donde estaba. Sí, es cierto, habían contradicciones y habían grandes brechas, que esta crisis nos las ha mostrado. Pero no podemos permitir que la crisis aún se agrave más. Y vamos a terminar. La insatisfacción, la molestia social es muy grande. No esperemos llegar a situaciones como nuestros países vecinos de violencia que afortunadamente hasta el día de hoy no tenemos. Doctor, antes de terminar la entrevista, solamente quería formularle la siguiente pregunta. ¿En noviembre vamos a tener alguna sorpresa con usted? Lo pregunto, de pronto se anima y lo hemos inscrito en alguna lista para aportar, ¿no?, al mundo político de este país. Mira, yo, Manuel, me he preocupado por mantenerme siempre alejado
de la militancia partidaria. Pero los tiempos presentes, te confieso, me hacen pensar que probablemente esa sea una buena opción. Una buena opción sobre todo para tratar de fortalecer la democracia de los partidos políticos y cuando no buscar a partir de allí una alternativa que pueda, en lo personal, conducirme a aportar de una manera más directa en la transformación a la que... Bien. Y si Entonces, eso ocurre, lo llamaremos. ¿Ah? Encantado, yo siempre a sus órdenes. Gracias por la gentileza. Muy bien, listo, un muchas fuerte gracias, doctor. abrazo, Muchas doctor gracias, Manuel Arancel. Martín, como siempre. Muchas Éxitos, gracias, hasta doctor. luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Bien, Manuel, bueno, hemos escuchado con atención al doctor Adrián Sen, pero esa última pregunta tuya me ha gustado, ¿ah? Noviembre. Lo está Lo has pensando, agarrado. Sí, oye, lo está necesitamos, pensando. más allá de que la gente vote o no, la gente vota por quien quiera, pero necesitamos gente que esté preparada, Manuel. Sí, gente que esté preparada, que tenga muy en claro la gestión pública también, Martín, También, claro. y que contribuya a fortalecer la institucionalidad, que eso es Así un es. aspecto que lamentablemente en los últimos años y gestiones no ha sido un objetivo central. Lo han hablado, pero en los hechos uno ve que cada vez que hay una nueva gestión, el tema institucional sigue siendo endeble, ¿no? Nada sólido. Y que conozca un poco de lo que ocurre, ¿no? Hay varios, pero te confieso que las últimas encuestas que han aparecido en los medios de comunicación tienen nombres que a mí me preocupan mucho, ¿no? Me preocupan mucho frente al panorama que podremos tener en abril del próximo año. No, no me gusta, no me gusta. Yo creo que hay gente Martín, que tiene mira, muchas ganas, seguramente, pero que no están preparados, pues, Manuel. sí, bueno, ahora en estos días hemos tenido varias sorpresas. Una de ellas es la de Roque Benavides, Ah, sí, es que verdad. se ha inscrito en el partido aprista. Bueno, Él dice como un tributo, porque claro, su familia, al menos su padre, simpatizaba con Aya de la Torre. es verdad, sí. Pero vaya a saber si de pronto para noviembre tenemos una sorpresa desde su Vamos, lado, ¿no? falta poco, ¿eh? Falta poco. Poquísimo, Tú dices poquísimo. noviembre y yo como que estoy todavía en Que marzo. ya vamos a acabar, ya acabamos septiembre. Así es, Manuel. Tenemos un mes. Bien, ahora toca lo que mencionábamos al principio del programa, Manuel, hablar sobre el papel de la prensa respecto a estos audios. Y para eso hemos invitado al periodista Horacio Potestá, periodista de investigación, docente universitario también, y creo que con él vamos a tener una entrevista, una charla muy interesante justamente respecto al trabajo que merece o que debe tener el periodismo respecto a este tipo de materiales que muchas veces recibimos, ¿no? Bueno, vamos entonces con Horacio Potestá. Vamos. ¿Qué tal amigos de Contracara? Nuevamente acá en nuestro bloque de entrevistas. Y ahora estamos con Horacio Potestá, periodista de investigación y también docente universitario. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. Gracias por la invitación. Horacio, una de las primeras preguntas que te queríamos formular era sobre la responsabilidad que tenían que tener los colegas para poder utilizar materiales que tienen que ver con audios, con videos, que son denuncias. No es ningún secreto que se utilizan, se han utilizado de manera permanente y demás. Hay hitos o emblemáticos en el periodismo sobre la utilización de audios o videos. Sin embargo, de tu experiencia, ¿cómo deben ser tratados? ¿Cómo tienen que ser abordados este tipo de materiales para no incurrir en errores o favorecer intereses oscuros? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, digamos, el uso de audios en el periodismo peruano, en general, no solamente en el caso de investigación, digamos que apareció con fuerza después del 2000, ¿no? Cae Montesinos y se pierden dos equipos, ¿ya? Del cine, dos equipos de chuponeo, los famosos Octopus. Y apareció pues una especie de mercado en el que se ofrecían audios, ¿no? Chuponeados por agentes del CIN que habían quedado desempleados. Entonces ahí el periodismo peruano se puso a prueba, porque yo te digo, había un programa de televisión en la época que sacaba un audio diario, ¿correcto? Entonces, no obstante esa experiencia o mala experiencia, no nos ha dejado lecciones muy claras. O sea, se supone que después del 2000 ya deberíamos haber tenido ciertos protocolos, ¿no? Para el manejo de audios, pero por lo visto, lo primero que hace un colega es recibir el audio por WhatsApp,
sin confirmar si el emisor es fuente o informante, Claro. y sin siquiera escucharlo 2 veces, ¡pum!, ¿no? A Twitter, a la cuenta de Twitter. Y incluso ni siquiera lo saca en el medio donde trabaja, sino lo saca en su propia cuenta de Twitter, lo que también creo yo es un tema ético, ¿no? ¿Para quién trabaja? ¿Para el medio Exacto. o para tu membrete, ¿no? Entonces, los audios de ahora se están usando como prueba, no como indicio. A nosotros nos enseñaron que los audios eran indicios. Claro. Ahora los audios son prueba de todo. No, el audio es indicio, ¿correcto? Y sobre el audio tienes que establecer una metodología que te ayude a cruzar o a verificar la información que le rodea. Personajes, acciones, fechas, qué sé yo, circunstancias, contextos. Ujú. Pero no, el audio ahora es prueba y se prefiere el terremoto, se prefiere la tendencia, ¿no?, en redes que hacer una investigación sobre un audio o sobre audios. Claro. Entonces, bueno, el periodista recibe un audio. Bueno, una vez un periodista recibió 160 audios, ¿no? Imagínate, o sea, ¿qué 160. Y además, ¿cómo verificas encaja? esa cantidad, no? Pero Y en, tienes y que... en los tiempos, además, perdón, Horacio, en los Sí, tiempos que a veces te demanda el periodismo, que es la inmediatez, porque otro te puede ganar la primicia. Ahí pues hay una serie de circunstancias que de pronto también devienen en desaseos, en errores, por el apremio. claro, lo primero que tienes que preguntarte es por qué te los mandan a ti. Claro, De repente bueno, porque saben que exacto. subes todo. De repente porque saben que eres ligero Ujú. en la verificación. Y luego, ¿por qué tanta cantidad? Debes preguntarte si es que no eres parte de una maquinaria desinformativa y te han escogido a ti no por buen periodista, sino por todo lo contrario. Este informante de todas maneras puede tener, Horacio, claramente una intención digamos, por qué, hay que preguntarse por qué te lo está enviando a ti, ¿no es cierto? Como tú Pero mismo claro, decías. Ahora, el así trabajo es, del periodismo no solamente es la verificación, Horacio, sino también la contextualización del audio, ¿no es de cierto? acuerdo. No sabemos de dónde viene, en qué momento fue, y lo pregunto también, no solamente porque, como tú bien has señalado, que a partir del año 2000 pues empezaron a explotar ¿no? la circulación de audios, sino que tenemos a dos presidentes que han pasado por mociones de vacancia por justamente audios, ¿no? Ajá. Aunque fíjate, esos audios no fueron chuponeados, sino fueron grabaciones encubiertas, ¿correcto? Pero al fin y al cabo, llegan a manos de periodistas. Y yo creo que acá hay que dejar en claro algunas cosas. Por ejemplo, si el audio lo consigue un periodista y lo difunde, eh, a ver, esto está en todos los libros. Hay que difundir las partes que sean de interés público, ¿correcto? Uh -huh. Y es realmente una tentación para algunos colegas, ¿no? Seguir en esa carrera de seguir continuando con los audios y a veces, ¿ya? A veces el que chuponea se entera que el periodista está ansioso de más audios, ¿de acuerdo? Y se genera un mercado de audios, Claro. ¿correcto? O sea, el periodista debe, para empezar, si recibe el audio, ¿no? Porque espero que no lo haga él, ¿no? Entonces debe difundir lo que tiene interés público. Definitivamente el periodista no puede estar involucrado en actividades de grabación encubierta. O sea, no puede decirle a otro, a un tercero, oye, ni siquiera puede sugerir, ¿no? Porque, caray, le puedo decir a una fuente o a un chuponeador, ¿no? Del CIN, que trabajó en el CIN o donde haya trabajado, oye, mira, me interesa tal personaje, ¿no? O sea, es una sugerencia, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Y de pronto te aparece en tu casa, anónimamente, ¿no? Audios de ese personaje. Entonces, no puedes grabar, ni encomendar, ni directamente, ¿no? Claro, es una falta ética, Así es, pues. de manera sugerida no puedes tú encomendar grabaciones encubiertas o chuponeos a un tercero en contra de un investigado. Está claro, claro. Ahora, Horacio, ha habido casos Sí, mucho más graves, porque me parece a mí que es más grave que un periodista grave. mira, es O grave, sea, claro que pero sí, que porque grave de manera encubierta, que ujú, grave sin pedir permiso, pero sobre todo de manera encubierta, que entra a un lugar determinado y grave a alguien que de pronto, qué sé yo, puede tener puede estar sospechado, pero nosotros no somos detectives. Nuestra de función es acuerdo, diferente, ¿no? así es, pero fíjate, de nuevo aparecemos en el contexto
década del 2000, ¿no? Hubo gran cantidad de colegas, caray, no quiero ser injusto con los que hicieron buena prensa, pero hubo varios, ¿no? que justamente asumieron ciertos comportamientos parecidos a los de los agentes de inteligencia, ¿ya? Entonces, por ahí pues grababan por lo bajo sin informarle a la fuente y después difundían el audio bajo el pretexto de que ese audio era de interés público, Claro. Sí. ¿no? Entonces, en fin, sobre eso podemos debatir, pero acá, como dije, lo grave es que el periodista, como tú mencionas, grabe por lo bajo o mande grabar. Dos, sugerir o pedir que se intercepte a alguien. Y tres, generar un mercado, porque los que chuponean se enteran pues que tú necesitas audios o estás acostumbrado a difundirlos y generas un mercado. Y esto es peligrosísimo porque si tú generas un mercado, ¿ya? Al final, el cuarto audio puede ser falso, porque saben que tú pagas por audio. Y el cuarto, quinto audio puede ser falso. Entonces, eso ha pasado en la realidad. Colegas que han tenido una buena performance soltando audios reales, al quinto, ¿no? Ha sido un audio falso. Claro. O montado, qué sé yo. Porque pagaba, digamos, finalmente, ¿no? Así es porque pagaba, ¿no? Pero fíjate, este caso de Alarcón, que serían audios difundidos por un tercero, ¿no? No periodista, aquí la prensa tiene que valorar el contenido del audio, ¿no es cierto? Tiene que hacer una valoración periodística para justamente fijarse en lo que contiene interés público. Debe estar atento a los intereses subalternos, ¿no? Detectarlos, porque ciertamente los audios, esto no es nuevo, siempre tienden a favorecer a una parte o a varias partes, a algunos actores y a otros no. Entonces hay que detectar los intereses subalternos, los intereses particularistas, patrimonialistas, de grupos de poder, incluso mafias. Y en el Congreso sabemos de eso, o sea, hay mafias ahí, ¿no? No estoy descubriendo la pólvora con esto, ¿no? Y luego, caray, difundir en la medida de lo posible, pero no seguir el juego, ¿no? De estas fuerzas que no conocemos. Y luego Ahora, muchas veces, perdón, Manuel, digo, muchas veces esos audios finalmente judicialmente no son válidos, ¿no es cierto? Y tenemos el caso, por ejemplo, de los petroaudios, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que con el caso de los petroaudios se pierde un poco lo que es la cadena de custodia, ¿no? Y también se pierde de vista el proceso de cómo se obtuvieron. Y mira, yo creo que depende mucho también del juez, ¿no? El juez también hace sus propias valoraciones. Y yo digo, hablando de lo periodístico, yo recalco esto, ¿no? Los audios deben ser indicios, ¿no? No pruebas. No pruebas. Así. Aquí en todos lados se maneja así, pero bueno, digamos, no quiero hacer juicios sobre mis colegas, pero estamos en un momento en el que más vale el membrete, no más vale la imagen y no tanto el valor que tu trabajo mismo da. Entonces, ¿qué buscas? Bueno, ahí está un poco la desesperación por la primicia, ¿no? Que no necesariamente la desesperación por la primicia nos lleva a publicar o a difundir un material corroborado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que refundar el periodismo peruano prácticamente, ¿no? Royce, ¿no? Yo tenía una inquietud que le he conversado también con Martín y que me parece que tú eres una persona idónea también para contestar porque tienes una larga experiencia. Tú has sido editor de la Unidad de Investigación de Correo, ¿no? En los 2000 y tú has tenido una serie de notas a tu cargo, propias y del grupo que dirigías, donde han tenido materiales de audios y los han tenido que verificar, en fin, antes que todo ese material sea publicado. Pero te pregunto lo siguiente, en esta dinámica también existe la situación de que se pague por la información. A principios de los 2000 estuvo muy de moda el pago por información. ¿Tú qué piensas? ¿Es válido pagar por información? ¿O en todo caso tienes una respuesta tajante negativa sobre esto? Mira, dependiendo. A ver, lo políticamente correcto es decir, no, jamás paguen por información, ¿no? Es un mal pensamiento, es una cosa contraproducente, es antiético, ¿no? Pero estamos en un contexto, ¿no? De fuentes cerradas, anónimas, de secretismo, el Estado fomenta eso, la realidad es opresiva, entonces
Yo a mis alumnos les digo algo muy realista. A veces tenemos que comprar cierta información, ojo, cierta información, simplemente porque si no la compramos nosotros, probablemente la compre el investigado, ¿no? Claro. Probablemente la compre el investigado y la quema, ¿no? Estoy hablando de un expediente judicial, Claro. ¿no? En el comercio a un conocido narcotraficante se le descubrió, ¿no?, que había robado un expediente, ¿no? Y el expediente, curiosamente, escapa de sus manos, ¿ya? Y es ofrecido al medio periodístico. Entonces, yo conozco que un medio compró el expediente para evitar que precisamente regrese a manos del traficante de drogas, y eso hubiera significado el fin del caso. Claro. Entonces, yo no estoy recomendando esto que quede clarísimo, pero tampoco hay que tener, pues, ideas blanco o negro, siempre hay grises, ¿ya? Y estos grises implican, o sea, estos grises implican un debate interno dentro del medio, entre editores y periodistas, y si quieres invitas a un tercero, ¿no? Para dilucidar, Para ¿no? Para evaluar, saber claro. qué hacer. Pero, y fíjate, esta frase a mí no me convendría decirla, pero lo estoy diciendo. O sea, yo no diría que no hay que comprar jamás. En algún momento te va a tocar analizar la situación. Y si no la tiene el otro, pues por Sí. interés público, tal vez sea mejor adquirirla. O negociarla y obtenerla. De repente no la compras propiamente, sino que puedes de repente llegar a una especie de acuerdo que no vulnere nada, ¿no? Horacio, si me permites, quería cambiar radicalmente de tema. Hace poco más de 10 días se cumplió un año más de la captura de Abimael Guzmán, y sé, y Manuel y yo sabemos que eres un estudioso de todo el fenómeno de Sendero Luminoso, sobre todo en cuanto al combate y a la lucha contra el terrorismo y a Sendero Luminoso. Y todos tenemos aquella fecha del 12 de septiembre del año 92 como la fecha en que se derrotó a Sendero Luminoso, o por lo menos empezó la derrota. Sin embargo, tú, lo sé, tienes una tesis algo diferente en relación a que también estuvieron involucrados otros cuerpos de seguridad en la derrota al terrorismo algunos años antes del año 92. Bueno, sí, yo creo que lo que es la estocada final de Sendero es causa. No, perdón, es consecuencia, ¿no? Pero causa es lo que pasó en el año 88, cuando ese año, ¿no?, curiosamente, los dos actores enfrentados, Sendero y la Fuerza Armada, toman decisiones trascendentales para el futuro de cada objetivo, ¿no? Tanto 88, la ¿no? 88, 4 años 89, antes. Ok. 4 años antes. O sea, cronológicamente abarca un año, entre el 88 y el 89. Entonces, ambos actores toman decisiones trascendentales para sus futuros. Por ejemplo, Sendero establece un congreso nacional, pero con presencia, pues, de todas las partes, ¿no?, de todos los segmentos de Sendero Luminoso. Es el primer congreso, y ahí en ese congreso Abimael Guzmán es nombrado líder absoluto, cuarta espada, líder infalible y no rebatible, por lo tanto inapelable, ¿no? Ahí nace el pensamiento Gonzalo, ¿no? ¿Y sabes qué hace el ejército? El ejército se abre a la sociedad. Mientras un grupo Sendero se encapsula, ¿no? Elimina el debate interno, porque aparece la metodología del acuchillamiento. O sea, si alguien se oponía de alguna manera a Guzmán, era realmente ofendido, ¿no? Era aniquilado dialécticamente, y de repente no lo veías más también. El ejército se abre a la población, ¿no? El ejército cambia la fórmula 80-20. Antes la fórmula 80-20 significaba 80% operaciones militares y 20% inteligencia. Esa fórmula se invierte. 80% inteligencia, 20% acciones militares. Ya la guerra no se convierte en una guerra territorial para ganar tierras o campos o zonas. Ahora se quiere ganar conciencias, y aparece el soldado amigo, ¿no? El soldado que enseña a usar armas, aparecen las rondas campesinas, aparece otra dimensión del soldado. Por supuesto que seguían en algunos puntos las violaciones a los derechos humanos, los abusos, etc. Nunca puedes controlar a un cuerpo completo, sobre todo si has tenido
8 años casi de ausencia de control en muchos casos, ¿no? Horacio, Entonces, una consulta. En relación a lo que estás diciendo, a tu criterio, ¿por qué se tardó por lo menos 8 años para entender que la labor de inteligencia era clave para derrotar a Sendero? ajá, acá hay un interesante, ¿no? Durante casi toda la década de los 80, porque fíjate, se ganó la guerra contra Sendero, ¿correcto? Ujú, Quiere decir que un Estado hizo más cosas buenas que malas, y no como cierto grupo dice que todo se hizo mal. ujú. Hemos ganado una guerra contra el terrorismo en 12 años, cronológicamente, en un siglo, 12 años es así, Claro, casi nada. seguro. Colombia, Todavía mantiene, ¿no? Sus así es, problemas con paramilitares, guerrilleros, en fin. y probablemente lo siga manteniendo por décadas. Entonces, esos 12 años considero que es un lapso muy corto y el Estado derrotó a Sendero en un corto tiempo. Entonces, ciertamente las vidas se van a lamentar siempre y a ellos nuestro homenaje, vidas, ¿no? Que lucharon contra el senderismo, pero esto es cronológicamente verificable, fueron 12 años. Y resulta pues que en los 80, desde los inicios, hubo mentes sensatas dentro del ejército, que decidieron enviar promociones de oficiales del ejército a la famosa Escuela de Guerra Política de Taiwán. Ajá. Famosa en el mundo porque esa escuela sirvió para hacerle frente a China, el gigante, ¿no? Y Taiwán se enfrentó a China con esta prestigiosa Escuela de Guerra Política. Y ahí fueron muchos oficiales del ejército que aprendieron a entender el maoísmo, ¿correcto? El maoísmo, no tanto el leninismo, sino el maoísmo, convertir Ujú. la guerra terrorista en una guerra ideológica. Al principio de la guerra, las Fuerzas Armadas convirtieron la guerra ideológica o política en racismo, ¿no? Entonces, esta escuela de Taiwán, de guerra política, aprendió o enseñó a los militares peruanos a entender a Sendero. Y desde allí, ¿no? Más o menos del 85, el ejército empieza a debatir, ¿no? La manera de cómo hacer una guerra total, pero a la peruana, ¿no? Para debatir, para combatir a Sendero en todos los frentes, propagandístico, en el campesinado, militarmente, políticamente, ideológicamente, ¿no? Entonces, es ahí cuando estos egresados de la Escuela de Guerra Política de Taiwán empiezan a trabajar para la elaboración de este manual, que es pequeñito, miren el Ajá, tamaño que mira, tiene, ¿no? Ujú. Y está hecho así para llevarlo en operativos militares, claro, así ¿no? es. Consultas, ¿no? Y aplicas. ¿Por qué, Entonces, Horacio, por qué esto no es más público o digamos, muchos lo están descubriendo mientras tú lo estás contando? bueno, yo tengo una idea de nuevo, tampoco es políticamente correcta, que es que hay grupos que están interesados y tienen como deporte favorito hacer pura la Fuerza Armada, ¿no? Es verdad, claro. ¿Ya? Ujú. Y para ellos la Fuerza Armada es genocida, es asesina, es todo lo malo que hay. Pero no fue así, o sea, a ver, de nuevo, hemos ganado una guerra en 12 años, se han hecho más cosas buenas que malas en ese lapso. Y en ese sentido, yo creo que la Fuerza Armada, bueno, esto basta ver Twitter nomás para darse cuenta pues que la Fuerza Armada para muchos no hizo nada bueno, ¿no? Lo que pasa es que Ujú. la actividad de la Fuerza Armada se produjo básicamente en provincias, en el interior del país, y la policía tuvo una actuación básicamente urbana. Y Abimael es detenido pues en una calle, ¿no? De Surco, Surquillo, ¿correcto? Zona urbana, ¿ya? Y la pregunta es por qué Abimael se traslada a una zona urbana. Porque precisamente el ejército hizo un buen trabajo en el Ande, ¿no? Claro. Se traslada Abimael para acá y acá pues pierde su fortaleza, que era la mimetización, ¿no? El trabajo pues en zonas bastante complejas en el acceso. Y bueno, Sendero ha sido reducido a una zona en el Ebrahim, y eso es porque hubo un buen trabajo, ¿no? Hubo una especie de binomio, ¿no? Soldado campesino, soldado rondero, ¿no? Ahora, Horacio, la policía también en el año 88 tiene un golpe de timón en cuanto a su dinámica frente a la lucha contra Sendero Luminoso, ¿no? Tenemos el GEIM, y en De el acuerdo. GEIM
también se entendió que esta lucha era ideológica. Ahí tenemos a Benedicto Jiménez, que fue uno de los que estudió a Sendero Luminoso y, claro, impregnó a sus compañeros de este conocimiento para poder, pues, dar con Guzmán y entender cómo funcionaba su cabeza. De acuerdo. Y fíjate, ambas cosas, tanto el manual como la creación del GEIN, ocurren en un gobierno, ¿ya? Que también, en apariencia, nada bueno hizo, ¿no? Porque políticamente no es correcto decir que el APRA hizo algo bueno, ¿ya? Y yo debo decir, y no soy aprista por si acaso, ¿ya? Y ahí están mis notas periodísticas que me respaldan, el APRA, durante el gobierno del APRA se toman decisiones fundamentales, ¿ya? Para la lucha contra el terrorismo. Este manual, ¿ya? Y la fundación del GEIN, ¿correcto? Entonces, no es casual, o sí es casual, ¿no? Que en el 88 ocurrieran este tipo de decisiones, ¿no? En tres Ahora, vertientes, ¿ah? En tres vertientes. Sendero, las Fuerzas Armadas y la policía. claro, así es. Entonces, y Sendero cometió más errores. Por ejemplo, Sendero en el 88, con Guzmán, o Guzmán ya nombrado líder infalible, inapelable, Guzmán dice, vamos a establecer los contrarrestablecimientos, ¿no? Que era la retoma de las tierras o de las zonas que ya habían sido recuperadas por la Fuerza Armada. O sea, era enfrentarse otra vez a la Fuerza Armada. Claro, sí. En lugar de decir, bueno, ya perdí el territorio, me voy a otro lado. Y ahí Sendero empieza a perder un montón de combatientes y Sendero dice, y Feliciano le dice a la Comisión de la Verdad que ahí Abiemael se volvió loco, ¿no? Él hacía una guerra de Nintendo, dice Feliciano. Pensaba que tenía combatientes y no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí en el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, Sendero se fue al caos, se fue a la decisión. Ah, también otro error gravísimo del 88 es declararle al Estado peruano el equilibrio estratégico. O es otro error gravísimo. Sendero Luminoso tenía, no sé, no más de 100 fusiles, ¿no? Y le declara la guerra estratégica al Estado a través del equilibrio estratégico. Esa es la guerra de Nintendo, pues, ¿no? Que decía Feliciano. Así es, así es. O sea, Guzmán pensó en su afiebrada cabeza, porque, ojo, al ser nombrado líder inapelable e infalible, él se sobredimensionó como líder, como estratega, y demostró que no era bueno en eso. Era un encantador de serpientes, un líder político nato, pero como estratega militar era un desastre. Entonces, cuando tú le declaras el equilibrio estratégico a un Estado, quiere decir que tienes por lo menos similitud de fuerzas militares, armas, recursos, logística, transmisión, dinero, cosas así, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a Mao le pasó lo mismo. Cuando China empieza a hacer ensayos nucleares en la década de 60 y 70, Mao crea un proyectil. Ese proyectil fue un desastre porque se cayó. Y Mao declaró a la prensa que ya tenían poder nuclear. Y también le declaró el equilibrio estratégico a las potencias nucleares. El mismo error. O sea, el mismo error. Uh-huh. Y Bueno, Guzmán son hizo lo errores mismo. que provienen de mentes mesiánicas, pues, ¿no? Afiebradas totalmente. Así es, así es. Hitler Entonces, también tuvo ese problema cuando de acuerdo. invadió Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Así Ya es. no tenían recursos y él quería seguir atacando. Hasta Así Napoleón. es. Nos tenemos, Claro, Napoleón. Empecemos por Napoleón, exactamente. también por la misma zona. De acuerdo. Entonces, que nos quede como experiencia, queda el Braem, y la verdad no sería tan complicado eliminar a los del Braem, ¿eh? Yo les digo, no sería tan complicado, pero hay un interés ahí de mantener ese foco ahí visible, y las razones las podemos intuir. ¿Por qué no se Bueno, elimina Horacio, Sendero en el Braem? ¿Por qué? es una pregunta que tendrían que responder, pues, las autoridades políticas, ¿no? De este país. También militares, ¿ah? Militares. No, empiezo por Así las es. políticas, me Ajá. refiero al ministro del Interior, al ministro de Defensa, en fin, qué pasa en esa zona. Ya tendremos Bueno, oportunidad de hablar con ellos. yo me imagino que políticamente es interesante tener siempre un antagónico dentro del territorio, usarlo de vez en cuando, ¿no? Pero alguien se beneficia. Hay,
alguien se está beneficiando ahí. Pues sí. Así es. Horacio, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Horacio Potestá, periodista de investigación, profesor universitario, Universidad de Lima, Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar acá en Contracara. No, Muchas gracias a gracias, Horacio. ustedes. Encantado y cuando gusten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Horacio. Adiós. Bien, Martín, amigos. Claro, Horacio Potestá, ¿no? Creo que el tema de la responsabilidad es clave. O sea, uno recibe un material y tiene que cotejar todo lo que hay allí, o sea, toda la información que se dice, hay que contextualizarlo, de lo contrario, pues se puede incurrir en errores graves. Fíjate, es un trabajo que hemos visto cuando se fueron difundiendo los audios, ¿te acuerdas? De los cuellos blancos, ¿no es cierto? Que muchas veces se preguntaban, ¿por qué no sueltan todo? Es que no, el trabajo del periodismo es justamente lo que tú has mencionado, contextualizar los audios, no se pueden soltar tan alegremente, ¿no? Ese es parte de nuestro trabajo. Pero sí, la entrevista creo que con Horacio ha sido muy aclaradora en ese sentido, ¿no es cierto? Y que, bueno, de alguna manera también complementa la charla que hemos tenido esta semana en UPC, Manuel, con Ricardo Uceda, ¿no es cierto? Con la jefa de la unidad de investigación del Diario del Comercio, Graciela Villasís, ¿no es cierto? Creo que ha sido bien interesante la charla que hemos tenido con Horacio. Sí, ayuda también a reflexionar que en este trabajo, o sea, en el periodismo, este tipo de materiales tienen que ser muy bien chequeados. Ah, claro, Muy claro. bien chequeados. Porque, ojo, las fuentes, la gente que te pasa este tipo de material no son ángeles, pues. Exacto, Tienen exacto. sus Muy bien. propios intereses. Por supuesto, muy bien dicho. Es así, es así. Cualquier Y eso tiene que tener en filtración, cuenta. claro, cualquier filtración tiene una razón. Además, ¿por qué te eligen a ti y qué interés tiene esta persona de entregarte ese material, ¿no es cierto? Así es. Ahora, eso Pero no en fin, significa que se va a invalidar, ¿no? no, no, O sea, si el mismo diablo te lo está entregando, pues bueno, igual lo tienes que verificar. Lo claro que sí. verificas y si es una información de interés público, por más que el diablo te la haya entregado, pues bueno, la difundes, pero para Pero eso previamente tienes que haber trabajado en tu verificación de información. no, hay que conversar sobre qué es interés público también, ¿no? Evidentemente. ¿No? Pero en fin, yo creo que ya ese es otro tema, Manuel. Claro, pero me refiero pues en temas que son razonablemente Así es. entendibles en ese concepto. Así es. Lo digo porque también hay otros programas que también difunden audios que no son necesariamente de interés público. No me refiero al tema político, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos conversado con el doctor Adrián C. y yo le hacía esa pregunta en comparación al comentario que hizo el abogado Enrique Gersi en RPP Claro, con el colega claro. Jaime Chincha, y Sí. cuando habla que la gestión económica del presidente Vizcarra también es un agravante para presentar otra moción de vacancia. O sea, Imagínate cuántas mociones de vacancia hubiera tenido el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Digo, si imagínate, pues. Claro. Si no las tuvo porque tenía pues una mayoría congresal, ¿no? O como mencionó en el caso de Alejandro Toledo, cuando no reconoció a su hija, por ejemplo, también. Sí. O sea, en fin. hay que ser responsables también con lo que uno dice, ¿no? A veces Así pareciera es. que hay gente pues, que tiene sus propios intereses políticos y trata de torcer, ¿no?, la ley. Pero en fin, Así es. Manuel. Martín, antes de acabar el programa, desde Contracara, desde UPC TV, queremos rendirle un homenaje a Carlos Tolentino, Así director de teatro, dramaturgo, que lamentablemente nos ha dejado. Él ha sido profesor de la universidad en la carrera de publicidad, en la Facultad de Comunicaciones, muchísimos años. Nos apena esta pérdida porque Carlos, independientemente de ser un gran profesional, era una persona sumamente cálida. Lo digo porque lo he conocido, y yo lo he conocido antes de incluso de trabajar en la UPC. Ajá. Lo he conocido como director de teatro. Me acuerdo que lo entrevisté por la obra Jarana, una obra espléndida que él dirigió. Me acuerdo que participaba Evelyn Ortiz, la actriz, y otros actores bastante importantes ahí en el teatro del Centro Cultural Británico, en Miraflores, en Bellavista. Pero tienen Desde aquí, además bueno, las puestas en escena muy, muy importantes, ¿no? Como Todos eran mis hijos, de 2014, Informe sobre la banalidad del amor, que es de 2016, e incluso llevó al teatro El Plebeyo en 2017, que era un musical sí. en homenaje pues, al gran compositor Felipe Pinglo, ¿no? Mire, Jarana también era un musical. Fíjate. El tema de la música criolla, de ese mundo, ¿no? Ese contexto también le llamaba mucho la atención para llevarlo a las tablas.
Pues desde aquí, por supuesto, nuestro saludo, nuestro más sentido pésame a su familia. Es una muerte muy lamentable, ¿no? Es una pena realmente. Pero de aquí nuestro homenaje, por supuesto. Y un fuerte abrazo para sus familiares, sus seres queridos y todos sus amigos. Así es, Manuel. Bien, Martín, pues con esto vamos despidiendo el programa de esta semana. La próxima habrá otros temas. Ya espero poder ir dejando el tema de la vacancia. Vamos a tener que seguir hablando, por supuesto, de la pandemia, cuyas cifras, como hemos venido repitiendo hace 2 o 3 semanas, son cada vez menos malas, ¿no? Hasta que no haya ningún muerto, por supuesto, no podremos estar realmente contentos. Pero, en fin, es bueno Pero que... Martín, antes de irnos, te quiero comunicar Sí. algo. Ten cuidado con los reducidores de cabezas. No me digas, ¿qué Los pasó? están sacando los pollos reducidos de cabezas del museo ahí en Oxford, en Inglaterra. ¿Ya? Pitt River, el museo Pitt River, allá en Oxford. Lo que pasa es que ellos tienen unos cráneos, ¿no? De cabezas reducidas de las tribus Shuar. ¿Pero estás preocupado? Claro, y los están sacando, no, pues es interesante porque los sacan. Porque lo que ellos quieren es que no se estereotipe a las culturas. El sustento de la directora del museo es, nosotros los británicos hemos cometido atrocidades y medias y no exponemos nuestras atrocidades, pero sí exponemos atrocidades de otras culturas. Ah, qué interesante. Entonces hay que quitarlas, ¿no? Qué interesante. Es una mirada muy interesante. Pues pero sí. bueno, eso es lo que ocurre. Recuerden que los Shuar es una tribu que se encuentra en la Amazonía, en territorio ecuatoriano y territorio peruano. Voy a leer sobre eso. Me Bueno. has interesado sobre el tema, así que voy a ir inmediatamente a leer. Nada, Manuel, Bebe ese mundo hecho ese informe. lo buscaré. Hasta la próxima Para tu semana. clase de interpretación. Sí, ¿no? Sí. Claro. Hasta la próxima semana. Chao, amigos. Chao, Nos chao, vemos. un abrazo. Chao, Manuel. Cuídate.